Voy a pedirles por favor que abramos nuestra Biblia en el libro de Levítico, capítulo 13, por favor. Libro de Levítico, capítulo 13. Estamos estudiando una serie que se llama Santidad, lo que Dios espera de nosotros. Es una serie de estudios del libro del Levítico que nos está permitiendo conocer, quizás no a detalle, porque hay cosas que a lo mejor ya no son netamente aplicables, sino que hay algunas que sí, pero que tenían que ver tan exclusivamente con el pueblo de Israel, que no es mi propósito tocarlas, sino extraer aquellas enseñanzas que son más prácticas para el día de hoy, hermanos. El libro de Levítico, como lo he venido repitiendo semana tras semana, es un libro maravilloso, es un libro especial, es un libro que tiene que ser visto desde una perspectiva diferente. Tenemos que dejar de verlo como un libro que simplemente tiene leyes y mandamientos. Es un libro muy práctico, es como un material de discipulado antiguo. Obviamente para un pueblo antiguo como el pueblo de Israel, que contiene todos los elementos que se necesitan conocer en la vida de cualquier persona que desea tener comunión con Dios. Y en Levítico capítulo 13, hermanos, vamos a tocar un tema muy interesante y de allí el título que vamos a estudiar se llama Lo terrible de la lepra. Hermanos, antiguamente la lepra era una enfermedad que causaba mucho temor. Es una enfermedad que no ha sido totalmente erradicada en el mundo. Hoy en día todavía hay personas que llegan a padecerla, pero afortunadamente hay tratamientos que en aquellos entonces no lo había, y además antiguamente, o por lo menos en el pueblo de Israel, tenía varias connotaciones que no tienen, hermanos, el día de hoy. Era una enfermedad tan terrible, una enfermedad tan temida, que el libro de Levítico le da un espacio muy amplio, y es algo que a mí me llama la atención. De hecho, le da más espacio que a otros temas, ¿verdad? Que a mí considero que tal vez pudieron haber tenido un espacio más amplio, pero también quiero entender que lo hace el Señor precisamente porque por el desconocimiento que se tenía o por el temor, hermanos, de esta enfermedad. Levítico da espacio suficiente para decirnos cómo se detectaba la enfermedad, qué se tenía que hacer para declarar a una persona ya sea enferma, en este caso impura, o bien sana, o como se dice en la Biblia, limpia. Levítico capítulo 13, versículos 1 al 3. No voy a leer toda la porción porque no se me haría práctico, sino voy a leer únicamente de los versículos 1 al 3, y de allí vamos a tomar algunas ideas adicionales. La palabra de Dios dice así, el título de la predicación se llama Lo terrible de la lepra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Hermanos, lo interesante del libro de Levítico es que las leyes que se indican aquí en este libro, como dije hace rato, no solamente hablan específicamente de lo que es la lepra como tal, sino habla de diferentes enfermedades. Por ejemplo, habla de erupciones en la piel, es una enfermedad que se llama divieso, que se usó como protuberancias rojitas que se podían llenar de pus, como purulentas. Se habla de la tiña, que era una infección de la piel en la que se hacía una especie de anillo, ¿verdad? Rojo, que daba mucha comezón. Es como cuando alguien dice tengo como mucha comezón y se ponía así como rojito, ¿verdad? Esa es esa enfermedad. O también, por ejemplo, se habla de hinchazón, se habla de erupción, se habla de una mancha blanca que era algún tipo de infección en la piel, habla de situaciones que se tenían que tratar cuando había quemaduras o cierto tipo de calvicie, pero porque se generaban por algunos problemas en la salud de la piel. Y cuando uno ve en la Biblia todo este tipo de enfermedades, todas relacionadas con la piel, y cómo todas tenían que verse, que tratarse, que supervisarse directamente con el sacerdote, uno se pregunta, ¿por qué tanto cuidado de parte de Dios en esto?
Bueno, ¿qué tiene que ver todas estas enfermedades con la santidad que Dios estaba exigiendo en el libro de Levítico? Y la respuesta es muy sencilla. Para Dios, la santidad tiene que ver también con un cuerpo bien cuidado, con la salud. Porque habemos personas que somos muy descuidadas con nuestra salud. Me salió un granito, lo dejo, me da comezón y lo rasco, y al ratito ya lo tengo todo inflamado, todo, y no pasa nada hasta que ya vemos allí una llaga, hasta que ya nos salió pus, o hasta que vamos con el médico y nos oye, ¿por qué no viniste antes, no? Pienso, por ejemplo, en las personas, y lo digo con todo respeto, ¿verdad?, que tienen pie diabético, o que tienen alguna otra enfermedad, que la van dejando, no, es que Dios me cuida, es que Dios me guarda, es que Dios, no. Lo que el libro de Levítico quiere darnos a entender, e insisto, no me quiero salir del tema porque específicamente quiero hablar de la lepra, pero dado que las enfermedades de la piel eran muchas, el pensamiento de Dios que podemos captar en el libro de Levítico es que la santidad no solamente tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con la salud física, con el cuidado de nuestro cuerpo. Pero también, hermanos, decía yo hace rato, volviendo a la lepra, quiero decirles que era más que un simple problema de salud. Era tan terrible, era una enfermedad tan terrible, como dije hace un momento, que la gente literalmente tenía miedo de contraer, hermanos, esta enfermedad. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque lo terrible de contraer lepra es que originaba que una persona fuera literalmente echada de su casa, excluida de la comunión con su familia, excluida de la comunión con el pueblo, era sacada, hermanos, literalmente fuera del campamento. Estaba destinada a vivir sola, en zonas desérticas, en zonas escondidas, a no tener comunión absolutamente con nadie. Porque si una persona se dejaba tocar o la tocaba, no solamente podía contaminarse de la misma enfermedad, sino que también podía contaminarse ceremonialmente. ¿Qué implica esto? Déjeme ir al detalle. En primer lugar, el que una persona fuera echada completamente del campamento y que no pudiera tener comunión con nadie implicaba, como algunos ya sabemos o muchos sabemos, que cuando una persona iba caminando, ¿verdad?, en alguna vereda, en algún camino, y había por allí escondido algún leproso, ese leproso tenía la obligación de salir al camino a cierta distancia antes de que ese caminante se acercara y gritarle: leproso, leproso, para que aquella persona rápidamente se detuviera y se fuera por otro camino, porque no podía, hermanos, estar con él, tenía que alejarse rápidamente. Y dada que era echado del campamento, que no podía tener comunión con su familia, que no podía tener comunión con el pueblo y que nadie se podía acercar, esa persona tampoco podía acercarse al tabernáculo, lo que implicaba que no podía tener comunión con Dios. Así de serio era esto. Vamos aquí mismo a Levítico, pero ahora al capítulo 13, versículo 46. Ya leímos los versos 1, 2 y 3, ahora vamos a ver el verso 46. Era una enfermedad que te excluía, que te hacía que fueras echado completamente de tu familia, de tu casa, del campamento, que te obligaba a avisarle a alguien cuando se estaba acercando a ti para que saliera corriendo, se alejara rápidamente, que no te permitía acercarte al tabernáculo, ofrecer sacrificios para tener comunión con Dios. Levítico 13, 46 y número 5, 2. El primero, Levítico. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Más tarde voy a plantear una pregunta. ¿Cómo te sentirías tú echado completamente de tu casa, de tu familia, de tu pueblo, viviendo solo? Que nadie pudiera acercarse a ti. Números capítulo 5, versículo 2, por favor. Números capítulo 5, versículo 2, por favor. Dice: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen, eso lo veremos en otro momento, o quizás no, y a todo contaminado con muerto. Pregunto,
¿Cómo se sentiría una persona que es echada completamente de la comunión de todos lados? Triste. De por sí una enfermedad grave, ¿cómo te hace sentir emocionalmente? Triste. Acabamos de tener un congreso de la depresión, de la ansiedad y del estrés. Yo creo que todo eso lo vivía un leproso, solo. No podía tener a nadie a su lado, hermanos, para que estuviera con él atendiéndolo, dada la impureza. Era una persona que carecía de afecto físico. Eso hacía que su dolor físico, que su dolor emocional se incrementara. Nadie, por más que lo amara o dijera amarlo, se atrevía siquiera a acercarse a él o tocarlo. Tal vez si alguien dijera, bueno, yo no voy a hacer caso, ¿verdad? Yo no voy a romper mi comunión con él, a pesar de que Dios lo mandaba. Tampoco se atrevían a acercarse a ellos porque sabían que la enfermedad podía contagiarse rápidamente. ¿Dónde estaba el problema realmente en la lepra? El problema estaba en el hecho de que en el pueblo de Israel la lepra era símbolo del pecado. La lepra en el pueblo de Israel era símbolo de pecado y habitualmente provenía precisamente como castigo de Dios a causa del pecado. Y allí está la razón de la impureza. Ahí está la razón. ¿Por qué? Porque cuando una persona, su servidor, peca delante de Dios, yo estoy impuro. ¿Cómo puedo llegar a tener comunión con Dios que es santo? Cuando he puesto una barrera, como dice el libro de Isaías, dice, tus iniquidades han hecho división entre ti y Dios, le dice el profeta, ¿verdad?, al pueblo. Ese era el problema. El problema era, hermanos, que la lepra era símbolo del pecado y que se adquiría como resultado o bien del pecado o del castigo de Dios. Vamos a ver 3 ejemplos, por favor. Vamos a ver 3 ejemplos. Vamos a Números, capítulo 12. El ejemplo de María, la hermana de Moisés. Números capítulo 12, versículo 10, que si no me equivoco, hermanos, es el primer ejemplo de lepra que hay en la Biblia, sin considerar que Dios le dice a Moisés que meta su mano en el costado, pero eso es como una señal del poder de Dios. No, aquí lo vamos a ver ya como una enfermedad que está padeciendo una persona como castigo por el pecado. Levítico capítulo 13, versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, perdónenme. Corrijo, discúlpeme. Números, capítulo... Perdón, sí, no. Números 12:10, discúlpeme, yo soy el que estoy perdido. Números 14:10. 12:10, perdón. La tercera es la vencida. Números 12:10. Dije así la palabra de Dios. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Quién recuerda por qué María? Sí, porque habían estado murmurando contra Moisés. Porque murmuraron contra Moisés. Así es. El contexto nos hace pensar que fue María la que incitó a su hermano Aarón a la inconformidad. Se inconformaron de que Moisés tenía una comunión particular y personal con Dios, tuvieron celos, murmuraron, pero el problema no era ese. El problema es que a ese líder lo había escogido Dios. Y ellos dijeron, ¿y por qué no nosotros? ¿Por qué nosotros no tenemos esa posición? ¿Por qué no tenemos ese honor? ¿Por qué no tenemos ese respeto? Y Dios castiga a María, hermanos, con lepra. Vamos a ver un segundo ejemplo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 19 al 21. Ya vimos el primero.
El primer ejemplo en la Biblia donde la lepra, ¿verdad?, símbolo del pecado o del castigo del pecado, ¿verdad?, porque en este caso María ha murmurado contra el liderazgo de su hermano Moisés. Segundo de Crónicas, capítulo 26, versículos 19 al 21. La palabra de Dios dice: entonces Usías, era un rey, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Cuál fue el pecado de este rey? El pecado de este rey es que quiso usurpar el puesto de los sacerdotes. Quemó el incienso. Se atrevió a entrar al lugar a donde no tenía que haber entrado, a ofrecer o a ejercer el oficio que no le había sido asignado, a llevar a cabo una acción que Dios no le había ordenado, que los demás le dijeron que no lo hiciera, y él en su arrogancia la hizo. La diferencia entre María y este rey no es ninguna. Los dos pecaron, los dos fueron castigados. Pero el pecado de este hombre fue todavía más grave, porque violó la casa de Dios, el sacerdocio, y hermanos, tristemente vivió leproso todos los días de su vida. ¿Sí nos damos cuenta? Todos los días de su vida. ¡Qué terrible! Vamos a ver un ejemplo más. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 27. Entonces, no solamente la lepra era una enfermedad temida por cómo carcomía la piel, por los dolores, por todo lo que implicaba, por el que estaban echados, porque eran sacados del campamento, sino porque era resultado también del pecado. Era un castigo visible de parte de Dios que los hacía vivir la vergüenza, que todo el mundo supiera que estaban siendo castigados por Dios. Vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 27. Vamos a ver a Giezi, el siervo de Elías. Dice segundo de Reyes 5, 27: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Cuál es la diferencia entre María, el rey, y Giezi? Todos pecaron. Dos, todos tuvieron lepra. Pero sí hay una diferencia entre los tres. ¿Cómo? ¿Todo el cuerpo? Sí, seguramente. Ajá, esa es una buena diferencia. La primera, María fue temporal, 7 días. El Señor la sanó. El rey, toda su vida. Pero con Giezi, su descendencia. ¿Sí nos damos cuenta? Y en estos 3 casos, ¿cuál es la razón de la lepra? El pecado. En la Biblia, la lepra es símbolo del pecado que rompe la comunión con Dios, pero que también tenía entonces una connotación espiritual. Vamos por partes, adelante, vamos avanzando. ¿Cómo se declaraba la sanidad de una persona? Una vez que el tiempo de la lepra había transcurrido o que había sanado, ya sea por voluntad directa de Dios, por sanidad directa de Dios o porque la enfermedad había pasado, la única persona autorizada para dictaminar que una persona estaba limpia, que ya no estaba impura, era o bien el sumo sacerdote o algún sacerdote, en este caso, alguno de sus hijos. Y como la persona estaba fuera, ese sacerdote tenía que salir, valga la redundancia, fuera del campamento, tenía que revisar a la persona,
tenía que confirmar que efectivamente, hermanos, ya estaba sana. Se tenía que ofrecer las ofrendas necesarias, los sacrificios, hermanos, de gratitud y por el pecado, y solamente así podía reintegrarse a la comunión con su familia, con el pueblo y con Dios. Y eso es exactamente lo que hace el pecado. El pecado, hermanos, nos carcome, en este caso por dentro, nos consume, nos aparta de la comunión con Dios. Y la única manera en la que el pecado en la vida del ser humano puede ser declarado limpio es que una persona confiese sus pecados, que una persona reconozca que no puede hacer nada para limpiarse, porque en aquel entonces nadie podía hacer nada para sanarse. Y 3, que aceptemos que solo si nos arrepentimos y tenemos fe en Dios, en este caso en Jesucristo, podemos ser sanados. Porque, hermanos, así como la lepra se iba extendiendo en el cuerpo, el pecado, cuando entra en la vida del ser humano, crece y nos va corrompiendo. Y nos aparta de la comunión con Dios. Por eso es que tenemos que pensar en lo siguiente. No solamente una persona sin Cristo está apartada de la comunión con Dios. Aún los que tenemos a Cristo podemos estorbar esa comunión cuando pecamos. Y voy a repetir 2 veces una idea. Primera vez, el leproso vivía todos los días de su vida ansiando o ansioso porque llegara el día en que fuera sanado. Y nosotros, como hijos de Dios, una vez que estamos conscientes que hemos pecado, deberíamos de vivir ansiosos hasta que podamos estar a solas con Dios para ser sanados, para ser perdonados. Vamos a recordar, vamos a la palabra de Dios, a la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 19. La lepra se extiende en el cuerpo y lo corrompe. El pecado, una vez que entra en nosotros, crece, nos corrompe y nos aparta de la comunión con Dios. Primera de Juan 1:9 dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Eso es lo que hacía el sacerdote. Salía para ver que estuviera limpio su cuerpo. Y el Señor lo que hace es limpiarnos espiritualmente. Hablamos de entonces podemos decir, ¿verdad? Es válido hablar de una lepra física y de una lepra espiritual. El sacerdote declaraba limpio físicamente al leproso, y Dios nos declara limpios también cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Vamos al Nuevo Testamento y hay algo muy interesante, porque vamos a encontrarnos en este caso a Jesucristo, que en su tiempo hay gente leprosa y Jesucristo va a hacer algo extraordinario con ellos. Jesucristo va a romper todos los esquemas que había. Va a mostrar una compasión, hermanos, que estaba fuera del límite de la imaginación y el pensamiento de toda persona. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 1, 2 y 3. Es muy notable lo que Jesucristo hizo, hermanos, acerca de la lepra. ¿Por qué? Porque no solo mostró su poder sanador, Mateo capítulo 8, no solamente mostró su poder sanador, sino que mostró una gran compasión fuera de todo límite. Eso es lo maravilloso de Cristo, de la compasión fuera de todo límite que Él puede manifestar, hermanos. Dice Mateo 8, 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. ¿Qué detalles observan aquí, hermanos? Escucho. 1, Omar. Que, por ejemplo, no sé por qué razón el leproso estaba cerca cuando había mucha gente, cuando tenía que estar lejos. 1. No solamente estuvo cerca, sino ¿qué más, Raquel? Extendió la mano Jesús Ajá. y le tocó.
extendió la mano y lo tocó. ¿Algo más? Al momento sanó. Muy bien, algo más. Me gustaría enfatizar lo que dice Omar. ¿Por qué estaba cerca? ¿Pero qué más, Omar? No solamente estaba cerca, Abril, Yohanan, ¿qué hizo? No le importó las opiniones de las personas, sino que él deseaba ir a Jesús. Se olvidó de lo que la ley decía, se olvidó de gritar inmundo, inmundo, y vino. Ahí está la clave, vino a Jesús. Rompió el protocolo, por decirlo de alguna manera. Hizo a un lado lo que la ley decía, y vino hacia Jesucristo. Y cuando vino, ¿qué hizo? Se postró. Y postrarse es señal de adoración. Ese leproso o había escuchado del poder de Dios, o sí creyó que él era el Hijo de Dios. No sé qué había oído hasta ese momento, pero había algo en su corazón que le dijo: esta es la oportunidad de mi vida, tengo que acercarme a Él porque Él me puede sanar. No le preguntó si podía. ¿Qué le dijo a Raquel? Si quieres, yo sé que puedes, no dudo que puedas. Le dijo, pero si quieres, puedes limpiarme. Se acercó con fe, ahí está, rompe todo lo que había, se acerca, no grita leproso, viene hasta Jesús, se postra con él. Jesús nos dice, oye, aléjate, no nos dice, no te puedes acercar. No, lo mira con compasión, ve la fe de este hombre que se postra ante él, ve su confianza, ve su fe, no hay duda, le dice, si quieres. Y el Señor dice, sí, sí quiero. Y lo toca. Y lo toca, rompiendo todos los protocolos también Jesús, porque sabía que la mejor manera de mostrarle misericordia era tocarlo. ¿Qué no pasó con Jesús cuando lo tocó? Uno, no se contagió, pero antes de eso, ¿qué no le pasó a Jesús cuando tocó al leproso? Va de nuevo. Si venía un leproso, era declarado, ¿qué dije? Inmundo. Inmundo. Incapacitado para tener comunión con Dios. Si yo tocaba a un leproso, en ese momento me volvía inmundo también. Pero Jesús no, porque Él es Dios. ¿Sí se dan cuenta? A veces son detalles implícitos que no alcanzamos a ver. Y entonces el toque de Jesús no solamente demostró que Él no podía ser inmundo porque nada malo hay en Él. Él no puede ser contagiado por el pecado. Yo sí puedo ser contagiado por el pecado. Jesús no. Dos, Él sí podía tocarlo porque tenía el poder de sanarlo. Y ese toque no solamente fue un toque misericordioso, sino fue un toque sanador. Porque llevó nuestros pecados. Qué maravilloso, ¿no creen? Qué maravilloso. Por eso todos podemos acercarnos a Dios. Todos podemos acercarnos a Cristo. Nadie puede decir, oye, pero es que yo soy vil, soy pecador. Si tú supieras lo que yo he hecho, no lo sé. ¿Y qué ganaría con saberlo? ¿Llenarme de morbo? ¿De decirte qué malo eres? ¿Qué terrible mujer? ¿Qué terrible hombre? No. Ven con Dios. Póstrate ante Él. Acércate con fe. No dudes que Él puede sanarte. Entiéndase, limpiarte de tu lepra espiritual. Pero tú tienes que creerlo. Quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesucristo hizo algo inesperado, maravilloso, extraordinario. Vamos ahora a otro momento en Lucas 17, 11 al 18.
en otro momento hace algo semejante, pero primero pone a prueba la fe de 10 leprosos. Ojo, va a poner a prueba la fe de 10 leprosos y los 10 van a recibir lo que querían, pero uno recibió algo más. Porque cuando una persona se acerca con fe a Dios, recibe algo mucho más que otros que solamente están buscando un favor de Dios. Un milagro. Hay gente que pide milagros a Dios, Dios en gracia les hace milagros y se van. Vamos a ver lo que dice Lucas 17, 11 al 18. La palabra de Dios dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Hermanos, ¿por qué vinieron esos 10 leprosos con Jesús? ¿Habrán escuchado que había sanado a uno? Seguramente. ¿Se dan cuenta que si algunos leprosos se encontraban, buscaban hacerse compañía? Ya no se podían causar ningún daño. Que quizás era la ayuda mutua que podían tener, única, si es que puede llamarse ayuda. Pero quiero pensar que escucharon, están buscando, saben que Jesús está por allí, les salen al encuentro, pero ojo, a diferencia del uno anterior, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Paréntesis antes de la lectura, paréntesis. Jesús hizo lo que se tenía que hacer. Ellos respetaron el protocolo, Jesús lo respetó también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes eran los que podían declarar a una persona limpia? Y le dice: vayan. Pero cuando les dice vayan, ellos no estaban limpios. ¿Por qué fueron? Porque creyeron, exactamente. Porque creyeron. Tuvieron fe. Algo que nos falta a algunos creyentes es eso: creer. Simplemente creer. Oye, pero sí, nos queda claro, Jesús, pero primero límpianos y luego vamos para que nos chequen. No cuestionaron. Dijo: vayan, muéstrense. Y entonces dice la palabra de Dios que mientras iban, fueron limpiados. Continúa la lectura en el verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Ya no sabemos si llegaron con los sacerdotes o no, hermanos. De momento no es la idea. Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra. Ahora sí se acerca a sus pies en señal de adoración, dándole gracias. Y este era un extraño, era samaritano. Se entiende que entonces los otros 9 eran judíos. Respondiendo, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los 10 recibieron sanidad, pero nada más uno recibió salvación. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con fe, es cuando recibimos esas muestras de gracia, de poder, de misericordia de Dios, que otros no, porque simplemente recibimos lo que queremos y nos vamos. Y llama la atención algo respecto a la lepra. Jesucristo mostraba misericordia, mostraba gracia a todo aquel leproso que lo buscaba, y hoy hace lo mismo, hermanos, con cada pecador que se acerca a Él, porque Él no hace acepción de personas. Hermanos, así como la gente, así como el leproso deseaba ser sanado, Dios desea sanarnos de nuestra lepra espiritual, de nuestros pecados. 1 Timoteo, estoy entrando a la recta final, capítulo 2, versículos 3 y 4. Me faltan varios versículos, pero estoy en la recta final. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, todos los jóvenes sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Así como Jesucristo, hermanos, aceptó que el leproso se acercara e incluso lo tocó y lo sanó, toda persona que se acerque a Él con arrepentimiento y fe recibe sanidad espiritual, es decir, el perdón absoluto de sus pecados y con ello la vida eterna. Así como la sanidad física era una muestra de la gracia de Dios, la sanidad espiritual también lo es. Jesucristo mostró su gracia al tocar al leproso, mostró su gracia al sanar a los 10. Jehová demostró su gracia al sanar a María, hermanos. Porque lo que mueve a Dios en su trato con el hombre es la gracia. 2 pasajes rápidamente. Por favor, Efesios capítulo 2, versículo 8, que lo sabemos de memoria, pero me gustaría que lo leyéramos directo de la palabra de Dios, y Romanos capítulo 3, versículo 24. El día que tú y yo, hermano, hermana, pequemos contra Dios y querramos alejarnos de Él porque pensamos, no, yo ya no soy merecedor de nada, piensa en esto: nadie la merece, es por gracia. Y la gracia de Dios nunca va a disminuir para nadie. Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos. No es porque hay gente que dice, no, pues es que yo soy muy bueno, yo creo que sí me merezco. No, nadie se lo merece, es por gracia. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a 1 Juan capítulo 1, versículo 9, por favor. Entonces, repito, la lepra rompía la comunión con Dios y el pecado también. Por eso es que tan pronto como somos conscientes de que hemos pecado, hermanos, vayamos ante su presencia en arrepentimiento y fe, para que por medio de Él, nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, haga lo que dice 1 Juan 1:9. Otra vez, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y quiero terminar con esto. Hermanos, ¿la lepra se podía ocultar? Tarde o temprano, ya no. Así como la lepra tarde o temprano ya no se podía ocultar, el pecado tampoco. Tarde o temprano nuestro pecado va a salir a la luz. Terminemos con 1 Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Antes entonces de que nuestro pecado salga a la luz, vamos con nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, que tiene el poder de declararnos limpios. Y no solamente de declararnos limpios, sino de quitarnos o de perdonarnos o sanarnos de esa lepra espiritual. Terminemos con 1 Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Decía yo hace rato algo, hermanos, y con eso quiero terminar. Es la segunda vez que quiero repetirlo. Un leproso, una vez que había contraído la enfermedad, añoraba el momento en el que él pudiera ser sanado. Lo deseaba. Quiero pensar que tal vez lloraba, oraba, no lo sé, para ser sanado. Por eso aquel leproso, cuando vio que Jesús pasó por allí, corrió en su camino y sabía que era la oportunidad. Así nosotros, como hijos de Dios, cuando pecamos, hermanos, no nos quedemos tranquilos. Deseemos el momento en el cual podemos postrarnos de nuevo a los pies de nuestro sacerdote Jesús, para que Él nos perdone y nos limpie de toda maldad. Que Dios los bendiga.